Hey, damas y caballeros, cordialísimo saludo. Tengan todos ustedes, arquistas, constructores, habido. Acercándonos un momento, por favor, un momentico. Un acercamiento a la logística del aprovisionamiento. Vamos a la cadena de suministros, no, al plan de aprovisionamiento. Nos aprovisionamos del casco por lo pronto, por lo menos. Aprovisionate. Aprovisionamiento. Plan de aprovisionamiento. ¿Cuál es? Mira, hasta que un producto llega al consumidor final, pasa por una serie de fases en las que se van añadiendo costes. Lo han llamado costes. Entonces, la empresa debe hacer frente a estos costes. Posteriormente, repercutirlos en el precio final. Por ello, es importante optimizar al máximo cada una de las fases por los que, por las que pasa el producto. Fases por las que pasará el producto para rentabilizar, para optimizar, para optimizar la actividad. Sí, ya sabíamos que siempre se está pensando en la rentabilizar y en optimizar actividades. Todo el proceso, todo en definitiva. Logran una margen, logran un beneficio a un elevado precio. Mira, están diciendo que, en definitiva, se logra una margen de beneficio más elevado posible, por favor. Entonces, ¿cómo afecta la rentabilidad de la empresa? Un buen diseño del plan de aprovisionamiento. Mirar el buen diseño en el plan del aprovisionamiento. Entonces, el plan de aprovisionamiento, ¿qué es? Incluye actividades relacionadas con la compra. Ah, sí, se incluyen actividades relacionadas con la compra. Ah, bueno, se, se activan todas las cosas relacionadas con el plan de aprovisionamiento, que incluye actividades relacionadas con la compra. Entonces estamos hablando de la acción de la compra, con la acción de la gestión, con la acción de la distribución. Y esto para el almacenaje de todos los bienes, de todos los servicios que la empresa adquiere en el exterior y que esta empresa en el exterior son necesarias para llevar a cabo la actividad. Ah, bueno. Entonces sí se lleva a cabo una actividad. Para eso, la gestión, para eso la distribución, para eso el almacenaje, para eso todos los bienes y servicios que una empresa adquiere para llevar a cabo la actividad. En estos contextos aparecen los costes totales. En el proceso de aprovisionamiento se debe incluir entonces, se debe incluir en ese proceso. ¿No? Lo que se debe incluir en estos procesos, costes, para el buen aprovisionamiento, es el precio de adquisición. Un precio de adquisición, ¿cuál puede ser? El precio de adquisición es el mismo negocio con los proveedores. Ese es el precio de adquisición. ¿Cuál es el precio de adquisición? Dime una buena vez. El negocio con proveedores. Ese es el precio de adquisición, lo que usted está negociando, pero con los proveedores. De ahí aparece el precio de adquisición. También viene entonces con ustedes el costo del transporte. Listo, ya vamos con el costo del transporte. Segundo paso, tercer paso, la inversión del stock. Vamos a invertir en el stock, en el valor de la mercancía almacenada, en un valor que va a estar almacenado en un inventario, stock, el volumen. Entonces, estando ahí, ya con la inversión que se hizo en el volumen del inventario en el stock, el coste de los almacenajes, ¿qué más incluye este costo? Incluye, entre otras, la financiación de este volumen
esa financiación del volumen del almacenaje, esa financiación de ese volumen. También incluye las mermas. Hágame el favor, un término nuevo para ti, para mí. ¿Qué vienen siendo las mermas? De cuando aquí, mérmele, merma. La misma, mérmele, disminución, reducción de volumen, mérmele. Reducción de volumen, reducción de cantidad de una cosa. Bájele a la cosa. Mérmele, bájele a la vaina, bájele a la cosa. Esa es la merma que se usa en el mercado cuando ha sufrido un bajón, la merma. En la producción, la merma bajó, la merma. La misma porción que se le ha consumido, naturalmente, o se le ha sustraído a una cosa, es una porción que se le ha sustraído. O sea, la merma es la misma disminución, la pérdida, el menoscabo, el descrecimiento, la baja, el bajón. ¡Ah, qué bueno! Sí, ¡ah, qué bueno! Pensaba en muchas cosas. Mira, costo del pedido, una cosa. Vamos a ver otra vez. Desde el costo del control de la calidad. ¿Desde dónde? Más bien, desde el costo del almacenaje. Estamos concentrados en el costo del almacenaje, que es la misma inversión que se hizo en el stock, en el volumen del almacenaje. Estamos en el costo del almacenaje, que incluye ¿qué? Incluye otros financiamientos, incluye el stock, las mermas, carga, la descarga, la preparación del pedido. Se está preparando un pedido, se está preparando un picking. Ah, bueno, entonces también tenemos el costo del almacenaje, el costo del control de calidad, el costo del pedido. Se está haciendo un pedido, tiene un costo. Determinar cuándo. Determinar cuándo se va a hacer este pedido, cuándo se va a hacer la comunicación, cuándo se va a hacer un seguimiento, cuándo se va a hacer la recepción del pedido, cuándo se va a hacer el control y la aceptación de la mercancía. La inversión en instalaciones, se está pensando en la inversión de instalaciones y también elementos de manutención, lo que son elementos de manutención, sí, tales como estanterías, carretillas, son como elementos de manutención, estanterías, carretillas, costos adicionales de manipulación. Además, costos adicionales de la manipulación. Mira, la suma total de todos estos costos, ¿qué? Pues la suma total de los costos ayudan a la inversión total. La suma total de los costes y la inversión será el elemento diferenciador que hará que una organización sea más rentable. La suma de los costes y la inversión será el elemento diferenciador que hará que una organización sea más rentable. ¿Por qué? Porque ya se tuvo en cuenta la suma de los costes, se tuvo en cuenta la inversión. Entonces este será el elemento diferenciador, sí, en la organización. Y será entonces así más rentable y será más competitivo. Para reducir entonces desde dónde, desde el bien hacer, desde el bien definido, el plan del aprovisionamiento, con el objetivo de ¿qué? Un objetivo de optimizar, objetivo de maximizar todo el proceso. El ahorro de los costos. ¿Cuál será el ahorro de los costos? El ahorro incidirá de manera positiva en los precios de los productos. También incide de manera productiva en consecución de beneficios. Consecución de beneficios. Ahorro de costos. Vamos a estar hablando de ahorro de costos. Vamos a estar hablando, ¿sí?, de ahorros de costos que inciden de manera positiva en el precio de los productos.
Eso es en cuanto a la elaboración de un buen aprovisionamiento. Se tienen unas acciones 3, 6, 8. Por otra parte, se tienen los objetivos de lo que es el plan establecido del aprovisionamiento. ¿Cuáles pueden ser unos buenos objetivos para un plan de aprovisionamiento? Dame esos 3 objetivos. Definir criterios de selección a los proveedores y también la ponderación de cada uno de estos criterios. La ponderación de los criterios. Seleccionar los criterios de los proveedores. ¿Cuáles son los criterios que van a tener los proveedores? También la ponderación de cada criterio. ¿En cuanto a qué? En cuanto al precio, en cuanto a la calidad, en cuanto al plazo de entrega. También definimos criterios. También organizamos disposiciones de existencia. Se organizan disposiciones de existencia en almacén. Están enfocando en un buen plan de aprovisionamiento en el almacén. Organizar la disposición de las existencias. También establecer un sistema de gestión de inventario. Sistema de gestión de un inventario que permita que llevar el control de la existencia. Entonces se establece un sistema de gestión. Entonces se establece un inventario y esto permite llevar el control de la existencia en el almacén, el control de determinar, de llevar un ritmo de pedidos. ¿Llevan un ritmo de pedidos? Sí. Para saber la fecha de entrada y de salida, para saber cuándo, cuánto. Sí, claro que sí. ¡Qué bueno! Una pregunta para la actividad. ¿Qué información se necesita para estar elaborando un plan de aprovisionamiento? Plan de aprovisionamiento. ¿Qué necesita? ¿Qué departamentos se encargan entonces de realizar el informe o realizar la elaboración del plan de aprovisionamiento para el almacenamiento del almacén? Bueno, es una buena pregunta. Sigamos. Variables que influyen en las necesidades de un plan de aprovisionamiento. ¿Cuáles son esas variables? Se refiere a todo aquello que precisa la empresa del exterior para poder funcionar tanto en cantidad como en tiempo. Las variables más importantes son las siguientes. Mira, es que se hablan de variables que influyen en las necesidades de un buen sistema de aprovisionamiento. Entonces, se van a tener en cuenta las previsiones de las demandas. Previsión de una demanda sirve para, mira, para anticipar las demandas futuras. Vamos a estar preveyendo la prevención de la demanda. Se habla y sirve para anticipar una demanda futura. Es clave que ocurra esto, que se determine la cantidad de existencia y que se vaya a necesitar para no almacenar en exceso, que no se vaya al exceso de almacenar mucho, que no se vaya a quedar sin existencias almacenando poco. Para eso es la cantidad de existencias que se van a necesitar y determinar esto es clave, ¿sí? Para que la cantidad de la previsión, de esta previsión de la demanda, sea buena. Pues hay que tener en cuenta que las demandas presentan una serie de características que hay que conocer. ¿Cuáles son esas demandas que hay que conocer, muchachos? Las demandas presentan características, demandas, esas previsiones para las demandas, como por ejemplo la elasticidad de la demanda. Una de estas elasticidades de las demandas, o por ejemplo la estacionalidad, o por ejemplo la tendencia, o por ejemplo las variables, o la información de las demandas. Entonces, si nos vamos con una característica de las demandas, decimos que la elasticidad de las demandas se pueden utilizar para ver la sensibilidad de la demanda. ¿Qué tan sensible es una demanda? Depende de esa elasticidad. Depende ante variaciones de los precios. ¿Qué tanto están variando los precios en medio de la demanda?
Eso por una parte es la elasticidad que tiene una demanda en cuanto al plan de aprovisionamiento. La estacionalidad, es decir, también viene la estacionalidad, no solo la elasticidad, sino estacionalidad. Es decir, que para determinar todos los productos se van a estar determinando, también van a haber variaciones. Se determinan productos, se determinan variaciones periódicas. ¿Y qué? Y entonces se repite esto durante todo el año. Las empresas pueden anticipar en qué momento van a tener mayores ventas. Entonces, de tal manera, ya conocen la elasticidad de la demanda, ya conocen la estacionalidad de la demanda. ¿Qué tipo de productos son? ¿Cuáles son sus variables periódicas? Entonces, con esto se puede hacer un estimo en el año. Las empresas pueden anticipar en qué momento van a tener mayores movimientos de las ventas, las tendencias, todo esto de los aumentos y disminuciones a largo plazo. A partir de ahí, un año de duración. Es fácil de prever, es fácil. Una variación accidental, ¿cuál es? O sea que hay variaciones que pueden ser accidentales. ¿Cómo es eso? Cambios, los que se contaba con un principio, luego son consecuencias de una campaña de marketing. ¿Por qué? Porque hubieron cambios desde el principio. No se contaban con estos cambios desde el principio, entonces hubieron consecuencias posteriores en la campaña de marketing. Estos cambios imprevistos desde el comienzo pueden dejar sin existencia a la empresa, una rotura en el stock, ¿sí? La uniformidad de la demanda. ¿Cuál es? Estás hablando de unas variaciones, estás hablando de una uniformidad en la demanda. ¿Cuál es la uniformidad entonces? Va en función de las variaciones. Esa misma uniformidad va en función de las variaciones que presente esta demanda. Se mide entonces a través de la desviación típica. Vamos a hablar de la desviación típica, sí. Desviación típica. Puede tener una fórmula. Lo que es la desviación típica, muchachos. Una desviación típica. Entre lo que es un estacionamiento y lo que es una tendencia, que viene siendo el estándar de una variable que sea aleatoria, que sea entre una población estadística o que sea entre un conjunto de datos, que sea entre una distribución de probabilidades, esa es la raíz cuadrada de una varianza. Bueno, ¿qué es esto de la desviación típica? La desviación típica, por favor, en estadística. La desviación típica es una medida que se utiliza para cuantificar la variación. Se va a cuantificar la variación, sí. También, ¿qué más va a ser? No solo se cuantifica, sino que también la dispersión de un conjunto de datos se va a estar dispersando un conjunto de datos. Se va a estar cuantificando variaciones. Se va a estar dispersando conjunto de datos. Esa es una desviación típica que para una calculadora, para seleccionar un método de desviación estándar, SD, si es en inglés. Entonces se deben oprimir las teclas modo, luego oprime el tecla número 2. ¿Para qué sirve la tecla modo en la calculadora? En la calculadora la tecla modo sirve para que después haga clic en el número 2, ya que está siendo seleccionado, entonces este método, y esto genera una desviación estándar. En las calculadoras se puede hacer una desviación estándar con la tecla modo y el número 2 seguido de la tecla 2. Una desviación estándar se muestra con la letra SD en la parte superior. ¿Para qué son las teclas SD en la calculadora? Ya sabemos, desviación estándar. Bueno, qué interesante que hayan desviaciones estándar. Es como una desviación típica, como una medida que ofrece información sobre la dispersión media. Se habla de las medias.
Entonces, si se va a hablar de una desviación típica, también se va a hablar de una dispersión media o de una variable. Puede ser una variable media, no, pues puede ser una variable, no, no tiene que ser media. La desviación estándar es siempre mayor o igual a cero. Ajá. Para calcular la desviación típica, ¿qué hay que hacer? La desviación típica es la raíz cuadrada de la variable, de la varianza. ¿Cuál es la raíz cuadrada de la variable o de la varianza? Pues la desviación típica, es decir, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones de desviaciones. Se va con la media, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones. Ah, ¿qué es variable y qué es desviación típica? Se habla de la varianza, como esta variable es una medida de dispersión. Ah, medidas de dispersión, muchachos, que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media, respecto a su genérica, que es la media. También se puede calcular como la desviación típica al cuadrado, ya con valores al cuadrado. Dicho esto, pasa, ¿qué pasa? Entendemos como el residuo pasa a la diferencia, el residuo pasa a la diferencia, al resultado entre el valor de una variable en un momento tal y el valor de la otra variable en medio de otra variable. Ah, bueno. Oye, oye, pero qué bueno. Todo esto para conocer cuál es la diferencia entre variaciones y lo que es uniformidad, o lo que puede ser tendencias y variaciones y uniformidad. Pues mira, tenemos una fórmula para la uniformidad de la demanda. Si es uniformidad, va en función de las variables que se presenten. Una uniformidad va en función de qué? De las variables que se estén presentando. ¿Se mide entonces a través de qué? Se va a medir a través de la desviación típica. Entonces el tema de la desviación típica radica en asumir la uniformidad y que ésta va a estar en función de las variables que se le presenten. Por eso aparece una desviación típica. Cuanto mayor sea esta, entonces más fácil hacer una previsión. Tenemos entonces el ángulo, bueno, alfa, tum, raíz cuadrada, raíz de sumatoria, bueno, entre x y menos x al cuadrado sobre pi. Esa es la fórmula, muchachos. Además, hay que tener en cuenta también que las demandas se mueven en función del precio. Una demanda que se mueva en función del precio. De la competencia. El precio de los demás bienes sustitutivos. El precio de la competencia, el precio de los bienes sustitutivos, el precio de la renta de los consumidores, del marketing. Qué bueno. Entonces, hablando de las tendencias también, de las demandas, pues mira, hablando un poco de historia, acerca de los programas de planes de aprovisionamiento. Tenemos que en 1980, Antoine Cournot, economista francés, descubrió que la cantidad demandada de un bien, esa cantidad demandada de un bien, pues si todo lo demás permanece constante, entonces, ¿cuál es la demanda del bien? Pues varía, está en función de su precio. La demanda va a variar en función de su precio. Ah, a menor precio, mayor demanda. Ah, desde los años 80 estaba el señor Antoine Cournot, economista francés, que descubre la cantidad demandada de su bien, de un bien. ¿Cuál es esa cantidad demandada? Pues mira, si todos los demás permanecen constantes, pues mira, varía en función de su precio. Va a variar su precio a menor precio. ¿Qué pasa cuando hay menor precio? Mayor demanda. Ahora bien,
Cuando la renta de un individuo aumenta, pasa con aumento, cuando aumenta la renta, cuando aumenta la renta, mira, el consumo de todos los bienes también aumenta. Si aumentó la renta, aumenta también todos los bienes. También aumenta el consumo de los bienes porque aumentó la renta. Sin embargo, eso no es siempre cierto. Los llamados bienes inferiores se caracterizan por el hecho de que al aumentar la renta de los bienes inferiores, aumenta la renta. Ah, bueno, es que los individuos disminuyen también el consumo de ellos. Disminuyó el consumo de ellos, claro, los bienes inferiores aumentaron en la renta. Por ejemplo, el consumo de patatas. Pues al aumentar la renta de las patatas, pues ¿qué pasaba con los individuos? Iban a estar alimentándose mejor. Era esto sustituido por otro, además, por otro ejemplo, el de la carne. Por el contrario, hay otros cuyos consumos aumentan. Aumentó el consumo, más que proporcionalmente al aumentar las rentas. Aumentó el consumo más que proporcionalmente el aumento de la renta. Estos son los bienes de lujo. Un bien de lujo se caracteriza por tener un consumo en aumento mayor que lo que fue el consumo, lo que fue el aumento en la renta. Wow. Eso lo han llamado el bien de lujo, consumo mayor. Una actividad, muchachos, en el siguiente cuadro presentan las demandas, una demanda de dos productos durante 4 primeros meses del año. Producto X y producto Y durante los 4 meses. ¿Cuál de estos dos productos presenta una demanda más uniforme? Vemos entonces el producto X, el producto Y. El producto X comienza igual que el producto Y, en 10. Luego en el siguiente mes, el producto X baja a 7. Bajó, el bajón de 7. Luego se supo levantar con el siguiente mes 8 y después 9. Mientras que el producto Y se mantuvo en 10, no bajó a 7, se mantuvo. Pero el bajón fue tremendo. No bajó a 7, bajó a 4. Bajó tanto, 4, en el mes tercero, pero en el mes cuarto. Imagínate, del 4 subió otra vez al tope, al 10. Tuvo un bajón, pero subió otra vez al 10. Mientras que el producto primero, el X, bajó al 7, pero se mantuvo en 8 y después en 9. La pregunta, ¿cuál de los dos productos presenta una demanda más uniforme? Bueno, esto por una parte. Muchas gracias. Aquí puedes dejar la respuesta. Tiki, tiki.